Listo, bueno, buenos días a todos. Johnny, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto siempre participar en este tipo de espacios, poder interactuar, conversar un rato con ustedes, bueno, mostrarles también información de interés. Eh, y bueno, eso, agradecerle también al señor Santiago por la invitación. Y a todos los participantes también un saludo muy cordial. Eh, pues, para quien no me conoce, mi nombre es Diego Rodríguez Goleane, yo soy el director técnico nacional del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. En esta dirección, pues tenemos varios esquemas de acreditación, dentro de ellos los dos esquemas que apoyan el tránsito, la seguridad vial del país. Uno es el esquema de los centros de diagnóstico automotor y el otro es el esquema de los centros de reconocimiento de conductores. Son dos organismos, dos tipos de organismos evaluadores de la conformidad y pues bueno, nosotros estamos ahí siempre presentes para poder apoyar a toda la infraestructura de calidad desde el punto de vista de la competencia pues, de ustedes como organismos, por supuesto. Bueno, entonces, inicio con los temas. Tenemos una agenda aquí propuesta. Siempre están ocurriendo situaciones, escenarios, dudas, consultas, pues a lo largo del año, de diferentes periodos, frente a la prestación del servicio de acreditación, que por supuesto es de un gran interés para el sector de los CDAs. Entonces, dentro de esta agenda hemos traído con nosotros los temas más relevantes o los que más hemos visto en el último periodo que han generado dudas o consultas al interior de la entidad. Entonces, esperamos que estos 5 puntos sean pues de bastante provecho. Toca aquí ir corriendo las ventanitas y que sea de mucho interés. Esto no significa que no podamos atender cualquier otra consulta que ustedes tengan. Por supuesto, si el tiempo nos da y nos lo permite, también podríamos contestarla. Y si no, bienvenidas todas las preguntas en nuestros canales de comunicación que tenemos habilitados en la entidad, en el Organismo Nacional de Acreditación. Al final, pues, tendrán ustedes ahí información de contacto también para que nos puedan hacer llegar cualquier otra duda que no esté explicada aquí dentro de esta agenda, ¿sí? Entonces, bueno, el primer tema que vamos a abordar en la agenda tiene que ver con los términos de nuestras reglas de acreditación, el RAC 3.001. Términos nos referimos a aquellos tiempos que tienen algunas actividades dentro del proceso que últimamente hemos visto que falta reforzar un poco con los CDAs, puesto que pues, se han venido presentando situaciones donde superamos esos términos y esos tiempos. Recordando que todo el proceso de acreditación es una sumatoria de diferentes actividades, son varias etapas, y cada una de ellas pues tiene unos tiempos, tanto para el organismo como para la entidad, pues que se deben cumplir para que al final tengamos un proceso de acreditación adecuado y sobre todo oportuno. El segundo tema, como es usual, pues la idea es presentarles cuál es esa tendencia o cuál es ese comportamiento de los organismos en los últimos años, específicamente frente a la declaración de las no conformidades. Entonces traemos con nosotros un informe específico para los centros de diagnóstico automotor. Hemos cambiado un poco el formato frente a la manera como hemos presentado este informe en los años anteriores. Entonces, pues esperamos que este nuevo formato les brinde mucha información útil, pues para que ustedes puedan tomar medidas preventivas para las próximas evaluaciones. Entiendo que dentro de los participantes también están aquellas personas que prestan asesoría, consultoría, diferentes CDAs, por ende este punto también resulta muy importante, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también como tercer punto la forma en que se determinan los alcances de acreditación de los CDAs. Yo voy a checar aquí esta ventana porque me tapa bastante. Y la cámara la voy a poner por aquí. La forma en que se determinan los alcances de los CDAs, entendiendo que existe una serie de normatividad impuesta por el dueño del esquema, en este caso el Ministerio de Transporte, frente a la tipología de los vehículos, la clasificación de los CDAs. Entonces es básicamente recordar la manera en que ONAC ha incorporado esas instrucciones del regulador a la acreditación, ¿cierto? Dentro de la definición de los alcances de los organismos. Cuarto punto, han persistido todavía dudas sobre la acreditación de los vehículos eléctricos, la capacidad de un organismo para actuar
o prestar servicios de inspección a vehículos eléctricos utilizando su condición de acreditados. Entonces, pues sé que para muchos de ustedes este tema está superado, está claro, pero seguimos recibiendo consultas mayormente por los organismos nuevos, los organismos que se otorgan por primera vez su acreditación. Entonces volvemos a traer aquí un temita como para dejar eso absolutamente aclarado, especificado. Y finalmente, tenemos un tema más del sistema de gestión de ONAC relacionado con la tipología de los documentos, sobre todo de interés para ustedes que reciben el servicio de acreditación. Esta tipología, por supuesto, está documentada en nuestro sistema de gestión y pues últimamente, en los últimos periodos, ustedes han recibido y han sido enterados de diferentes instrucciones, directrices, circulares, notas técnicas, etcétera, a través de nuestros medios de comunicación. Entonces queremos explicarles rápidamente cuáles son las tipologías de los documentos, cuáles son los de mayor relevancia, cuáles ustedes deben prestar atención, bueno, pues en general a todos, pero cuando ustedes tengan información sobre qué tipología tiene ONAC frente a sus documentos, pues van a entender qué motiva y qué sigue o qué persigue cada uno de estos documentos. Gracias. Bueno, entonces, empecemos. Solo una pregunta, Johnny. ¿Vamos resolviendo dudas en el transcurso de la charla o esperamos al final? Por mí no hay problema que podamos conversar en el transcurso, pero no sé cómo lo estén manejando, Johnny. Disculpa la pregunta. No, Diego, por favor, haz toda tu intervención. Las preguntas se están depositando en el chat de la reunión y al final las leemos y las resolvemos, si te parece. Claro que sí, me parece. Listo. Listo, Johnny, gracias. Vale, entonces arrancamos. Bueno, el primer tema tiene que ver con los términos o estos tiempos que están dentro del servicio de acreditación que resultan de gran relevancia, de gran importancia. Sabemos que hay muchos tiempos, cada actividad por sí misma tiene un tiempo, tiene un término, pero aquí traemos tres específicos que queremos reforzar. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Los términos definidos en el RAC, es importante recordar los términos definidos que deben cumplir los CDAs en estas etapas particularmente. Tenemos un primer momento, que es la etapa 1. La etapa 1 es esa etapa de evaluación o revisión documental dentro del proceso grande de evaluación. Hablamos de cualquier tipo de evaluación, otorgamientos, renovaciones, seguimientos, etc. Entonces, dentro de esta primera etapa tenemos un término importante, pues que queremos dar claridad e insistir pues en el cumplimiento de estos días. El segundo momento, pues la etapa 2 de evaluación, se entiende como esa etapa en sitio, pues teniendo en cuenta que hoy en día tenemos evaluaciones tipo remoto, en sitio o híbridas, pero pues es esa etapa 2, básicamente la confirmación de lo que se ha revisado en etapa 1 de manera documental. En esta etapa 2, particularmente tenemos una actividad que tiene que ver con la construcción de la propuesta de las correcciones, del plan de correcciones y acciones correctivas que presenta el organismo. Esto, por supuesto, aplica únicamente cuando el organismo ha tenido hallazgos de tipo no conformidad. Si no tiene hallazgos en su proceso de evaluación, pues estos términos no aplican. ¿Listo? Y finalmente tenemos este momento en donde el organismo recibe una evaluación complementaria, que pues, el objetivo de este espacio es básicamente confirmar que se ha implementado eficazmente y suficientemente este plan de correcciones y acciones correctivas. Allí también tenemos un término que nos menciona el RAC, que vale mucho la pena aclarar, ¿sí? Insistir pues en su adecuada aplicación. Bueno, sobre el primer término que queremos traer a este espacio. Entonces, tenemos en la etapa 1, como ustedes lo conocen, ya seguramente han experimentado esta actividad, tiene que ver con el cargue de información y soporte de pago del servicio. ¿Vale? Recuerden que la información para los servicios de evaluación, esta información debe ser allegada a UNAG a través de la plataforma CIPSO. CIPSO pues es nuestro sistema de información para la prestación del servicio y allí pues ustedes digitalmente cargan toda la documentación, ¿vale? Adicionalmente, pues dentro de esta plataforma, por medio de dos alternativas, ustedes presentan su soporte de pago, bien sea con pues, un pago realizado a través de una
de una transacción bancaria o a través del botón de PSE. Entonces, esta información que resulta, bueno, tanto la información como el soporte de pago, que resultan fundamentales para poder iniciar la evaluación, según nuestras reglas de acreditación, tiene que realizarse máximo 5 días hábiles antes del inicio de la etapa 2. ¿Vale? Ustedes siempre que son notificados de un servicio, varios meses antes del inicio de cada servicio, allí en la notificación también les dan bastante información, hay muchas instrucciones en relación con la oportunidad en el cargue de información y en los pagos. Entonces, el RAC lo que dice es, bueno, la fecha máxima para realizar estas actividades pues son 5 días hábiles antes de iniciar la etapa 1. Entonces, este primer momento pues es fundamental. El primer llamado y la primera recomendación a todos nuestros compañeros que nos acompañan, valga la redundancia, es que realicen oportunamente estas tareas. Insisto, sé que dentro de este espacio se encuentran muchos asesores y consultores de los CDAs que manejan muchas actividades de esta índole a diferentes CDAs, entonces también para ustedes importante este primer mensaje. Bueno, esto que ustedes ven en pantalla pues les es muy familiar. Al lado izquierdo ustedes ven las 12 secciones o espacios donde ustedes cargan la diferente documentación que se requiere para la evaluación. Esas 12 secciones pues están dispuestas en nuestra plataforma de CIPSO. El manual o el instructivo más bien para poder entender cómo es el cargue de esta información son los que ustedes ven allí en pantalla, anexo 1, instructivo 3.306. Ese es un documento descargable, está ya directamente disponible en nuestra plataforma. Y pues esta es la manera en que ustedes deben cargar oportunamente, máximo 5 días hábiles antes del inicio del servicio, pues los documentos que se pide para cada una de las secciones. Aquí de entrada les pongo al lado derecho abajo los datos de los canales de comunicación que tenemos en UNAC para dar soporte. Es la mesa de ayuda que contamos dentro de la entidad. Si tienen algún inconveniente con el cargue de la información o con el soporte de pago, ustedes pueden o enviar un correo electrónico o llamar a ese número telefónico, o dentro del sistema ustedes tienen una ventanita donde pueden empezar a chatear en línea. Incluso, les adelanto, es algo que todavía no se ve en producción, pero estamos en este momento realizando pruebas para incorporar los chatbots que utilizan muchas entidades que prestan servicios y que de alguna forma agilizan las respuestas de las personas usuarias, ¿sí? Entonces, bueno, esto como primer mensaje. Frente al cargue de información, pues esta ventanilla es la que aparece siempre en el sistema, donde en el estado del pago, si ustedes tienen esta clasificación, este estado pago habilitado, pues es el momento para que ustedes procedan con dicho pago. Tienen dos maneras, ustedes lo pueden ver en el instructivo y en toda la información que está allí dispuesta en la plataforma. Tienen dos maneras de realizarlo, uno es a través de una transacción bancaria. En tal caso, pues ustedes deberán aportar el soporte a la plataforma y esperar a que el área financiera de la entidad haga la confirmación del pago. Por otro lado, si lo realizan por el medio de botón PSE, no hace falta pues una validación del área financiera, no hace falta cargar el soporte y para estos casos, pues este estado cambia automáticamente a confirmado. El pago confirmado en cualquiera de los dos casos, como les digo, debe ser realizado o debe estar confirmado este pago antes de los 5 días hábiles anteriores al inicio de la etapa 1, ¿sí? Bueno, parece simple, de pronto son términos, periodos, tiempos muy claros, muy especificados tanto en nuestras reglas de acreditación como en estos instructivos, pero sí vale la pena recordarles la importancia de la oportunidad, puesto que ya hemos tenido casos en los cuales pues estos tiempos se superan y empezamos pues con un proceso de inactivación de la acreditación para poder, pues digamos que para poder adelantar este proceso de evaluación como tal, que más adelante esta medida de inactivación también la voy a explicar porque pues se ha presentado ya un par de veces y es bueno no llegar a ese momento. Bueno, sigamos. Entonces, pues hablando ya de la medida de inactivación, esta medida pues la implementa ONAC precisamente para cubrir estos riesgos de no realización de las evaluaciones que por regla de acreditación y por un estándar
que aplica internacionalmente, pues se debe realizar. Entonces, esta medida de inactivación se crea dentro de la organización. Pues, si se dan cuenta, esta es la definición que se tiene allí en las reglas de acreditación, pero básicamente esa medida se aplica cuando no se puede realizar una evaluación por la razón que sea, principalmente por el no pago de las tarifas de evaluación o por no enviar la documentación para la revisión documental. Habrán otros casos, pero pues para esta charla nos enfocaremos únicamente en esos dos. Sí, que los resalto allí en azul. Si no se realiza alguno de esos dos procesos, pues deben entender que la entidad, pues si es documental, pues no puede realizar la evaluación de un documento que no existe, y si no está el pago, pues ONAC no tendrá los recursos necesarios para luego cancelar y costear los servicios del equipo evaluador, que al final son personal externo a ONAC, y pues ellos de alguna manera tienen que recibir su remuneración por los servicios prestados. Entonces, esto resulta fundamental. Entonces, esa medida se crea para eso. Importante para que lo tengan muy presente. Si un organismo está en estado inactivo de la acreditación, no podrá hacer uso de la condición de acreditado en sus actividades de inspección. Y esta medida o este estado de acreditación pues estará público en el directorio oficial de acreditados. Esto lo deben tener ustedes muy presente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en caso que se requiera una reprogramación de ese servicio, pues el organismo debe incurrir en los costos asociados a la reprogramación, ¿vale? En los casos que se reprograme, porque pues no en el 100% de los casos aplica reprogramación. Ya vamos a ver en un slide adelante, voy a aclarar un poco ese tema, que es justo acá. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el tema de la medida de activación? En paréntesis, esta información ustedes la tienen pública en las reglas de acreditación, ustedes ese documento lo pueden descargar. Google, ustedes ponen, perdón, el nombre de las reglas de acreditación de ONAC y ustedes ya tienen acceso ahí directamente a ese documento. Si no, entrarían al portal web de ONAC, www.onac.org.co, y ahí ustedes pueden descargar estas reglas. Bueno, entonces la medida de activación, trayendo un poco los elementos que ya he explicado, funciona de la siguiente manera. Entonces, bueno, recordemos que antes del inicio de la etapa 1, 5 días hábiles antes, es el plazo máximo para que el organismo entregue, cargue el soporte de pago y haya un pago confirmado, ¿sí? Y la documentación de las 12 secciones que nos pide la plataforma. Si al momento de llegar ese día hábil, ese quinto día hábil, el sistema automáticamente revisa y hace falta alguna sección por cargar o no tiene un pago confirmado, el mismo sistema envía una alerta. Es un correo electrónico que le llega a los correos electrónicos registrados por el CDA dentro de nuestra plataforma. Llega una alerta de inactivación. En esta alerta, pues básicamente lo que se dice es que pues se ha incumplido con el término establecido por las reglas de acreditación, porque o bien sí, o bien dejó de entregar la completitud de la documentación, o no ha aportado el soporte de pago con su debida confirmación, se hace un llamado de atención. No obstante, en este momento, la inactivación todavía no se aplica. Lo que se menciona en este comunicado es que se le concede 2 días hábiles adicionales al organismo para que nos allegue lo que hace falta, ¿sí? Que es la segunda actividad que ven ustedes en verde, y es la completitud por parte del OEC. Entonces aquí el sistema, o bueno, las reglas de acreditación en general, le dan un plazo adicional de 2 días al organismo para que allegue lo que hace falta, ¿sí? Entonces, muy importante, pues el primer mensaje, bueno, un mensaje aquí particular es: no esperemos a ese requerimiento, sino pues podamos, cada uno de los CDAs antes de iniciar su proceso, puedan cargar la información oportunamente sin tener que llegar a esta instancia. Bueno, entonces este plazo máximo empieza a ser controlado por la coordinación sectorial. Claro, el sistema ya hizo su alerta respectiva, luego hace un requerimiento para dar 2 días adicionales, y aquí el seguimiento empieza a ser realizado por la coordinación sectorial, pues que es un tema muy puntual, muy particular, ¿sí? Entonces el organismo tendrá estos 2 días hábiles, y la siguiente actividad pues ya sería la aplicación de la inactivación. Si no se ha dado
completitud de la información, bien sea por el pago confirmado o por la documentación que hace falta de las dos secciones. En el tercer día hábil, posterior al envío de la alerta, se aplica la medida de inactivación. En el transcurso del día, servicio al cliente, quien es el responsable de la actualización o el estado de la acreditación en nuestro directorio, hace la actualización de este estado. Es informado el organismo, por supuesto, sobre la aplicación de la medida de inactivación, y pues aquí ya tendría la pelota, por así decirlo, en las manos del CDA para que allegue prontamente la información. Recuerden, si la medida de activación se aplica, el organismo no puede hacer uso de la condición de acreditado. ¿Listo? ¿Qué debe hacer el organismo en este momento? Inmediatamente hacer llegar, o bien sea la documentación que le hace falta, o la confirmación del pago, en ese día en el cual fue inactivo. Porque ese sería el día en el cual pues, el organismo todavía puede aprovechar la programación inicial de su servicio. ¿Sí? Si en ese tercer día hábil el organismo no logra, o el tercer y cuarto día hábil, por así decirlo, el organismo no logra subsanar esto, pues ya la etapa 1 no se dio, se cancela el servicio y hay que reprogramar el servicio. ¿Listo? Entonces, espero que este gráfico de alguna forma dé claridad. Si no, insistirles, esta información se encuentra en nuestras reglas de acreditación y si quieren ya un mayor detalle sobre la lógica del proceso, lo pueden encontrar en el procedimiento de programación de servicios de ONAC, que también está dispuesto en nuestro portal web, ¿vale? Pero pues básicamente este es como el resumen. Nada, cierro el tema diciéndoles, seamos oportunos con la entrega de esta información. Si se realiza con tiempo suficiente, nada de esto va a pasar, ¿sí? Entonces, pues para que lo tengan muy presente. Bueno, el segundo grupo de términos, dentro del grupo de los 3 términos que les mencioné inicialmente, tenemos otro que es la entrega del plan de correcciones y acciones correctivas, la propuesta. Esto aplica únicamente para aquellos servicios de evaluación donde se generaron no conformidades, ¿sí? Donde no se declararon hallazgos de tipo no conformidad, pues no aplica este tema. ¿Listo? ¿Qué nos dice nuestro RAC? El RAC nos dice que el organismo tiene 2 oportunidades para presentar su plan de correcciones para que éste sea aprobado, sea considerado suficiente y eficaz. 2 oportunidades. La primera oportunidad, que pues es llamada la primera revisión, el organismo tiene 10 días hábiles para poderla presentar desde la finalización de su evaluación en etapa 2. ¿Vale? Tiene 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la reunión de cierre. ¿Listo? De esta evaluación. Si el equipo evaluador genera comentarios y no aprueba en la primera revisión el PCAC, dentro de los 5 días hábiles siguientes, pues informará al organismo dándole la retroalimentación necesaria para que el organismo utilice esa segunda revisión o la segunda oportunidad, la cual consiste en 20 días calendarios. ¿Sí? Ya no son hábiles, sino calendarios. ¿Vale? Entonces, estos 20 días calendarios, pues el organismo tiene la oportunidad de corregir puntualmente lo que no se consideró suficiente o no eficaz. ¿Vale? Luego de eso, pues ya el evaluador tiene 2 días adicionales más para ultimar o finiquitar y tomar decisión sobre la suficiencia de eficacia del PCAC, pues para continuar con el proceso. Estos 10 días hábiles y los 20 días calendarios los remarcamos en azul, porque pues ya hemos tenido casos en los cuales el organismo, el último día hábil o el último día calendario, carga información, ¿sí? Por cualquier razón, puso un punto de más, se lo envió a sí mismo, se fue al internet en el barrio o en el municipio o lo que sea, pues no lo pudo enviar en el plazo establecido. Entonces, pues el no cumplimiento de los términos en las reglas de acreditación, pues esto viaja como una recomendación de suspensión de la acreditación al comité, que es conformado por un grupo de personas para que tome una decisión de fondo. Entonces, para no tener que llegar a ese tipo de instancias, pues la recomendación digamos que la gran alerta que les comento a ustedes en este espacio es no esperemos a los últimos días para el envío de estos planes de correcciones, que lo hagamos de forma oportuna, sobre todo por si pasa alguna de estas situaciones que ya han pasado, ¿sí? Con los temas tecnológicos, pues siempre existe un riesgo de error, incluso con el fallo humano es muy recurrente al momento de enviar un correo electrónico, ¿sí?
Bueno, y el tercer término que queremos resaltar es el plazo de la implementación de ese plan de correcciones y acciones correctivas. Pues lo hemos enfocado dentro de la actividad de evaluación complementaria, puesto que el objetivo de esta evaluación es precisamente validar que se implementó dicho plan. Entonces, por eso lo ponemos acá. Pero el término al que nos referimos son los 90 días. Los 90 días calendario que tiene el organismo para implementar su plan aprobado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Nuestro RAC, todos esos textos que ustedes ven en cursiva son extraídos directamente del RAC, de las reglas de acreditación. Se dice lo siguiente. Primero, aceptado el PCAC, es decir, aprobado, se considera suficiente y eficaz, ¿sí? Bueno, y posterior a la aprobación y programación de la respectiva evaluación complementaria, esta se realizará por una única vez. ¿Sí? Eso lo deben tener muy presente los organismos. Lo digo porque en algunos casos el organismo solicita adelantamiento o renuncia de los 90 días comunes, entonces se realiza la evaluación complementaria y esa evaluación complementaria pues es por una única vez. ¿Sí? Y ahí tiene una nota importante que hemos redactado con apoyo de la coordinación sectorial y es que si la evaluación complementaria tiene una duración mayor a 8 horas, esta deberá programarse de tal forma que finalice en el día 90. ¿Sí? Lo decimos porque pues, en el segundo texto también se aclara, y lo voy a leer rápidamente, dice la evaluación complementaria debe programarse dentro de los 90 días comunes siguientes al de la fecha de la comunicación. ¿Sí? Las reglas de acreditación lo que nos dicen es que el organismo tiene hasta 90 días calendario para implementar su plan de correcciones y acciones correctivas y demostrar que subsanó las desviaciones que fueron presentadas en evaluación etapa 1 y etapa 2, es decir, dentro de ese plazo de 90 días. Pues a lo que voy con esto es que pronto existe una imprecisión, porque nos lo han hecho saber algunos EDAs, es que la complementaria tiene que programarse en el día 90 o 91. No. Tiene que demostrarse que el organismo ha subsanado y ha corregido y ha implementado el PCAC dentro de los días, de los 90 días comunes. Por eso la nota. Si tenemos una complementaria de 2 horas, de 4 horas, perfecto. Día 90 queda dentro del término. Pero si es de más de 8 horas, tenemos que programar la evaluación complementaria de tal manera que finalice en el día 90. ¿Sí? Esto porque pues tenemos casos en los cuales tenemos complementarias de más de un día, entonces se ha presentado esa confusión. ¿Listo? Bueno, importante, se decidirá la suspensión por alguna de las causas siguientes: no subsanar o dar cierre a las no conformidades en término, de acuerdo con el presente documento y los procedimientos de evaluación y decisión que disponga UNAC, o no presentar en término el plan de correcciones y acciones correctivas. Esto pues ya lo he mencionado. Igual, esto claramente nadie quiere esta situación, ni el organismo, ni el CDA, ni ONAC, por supuesto. O sea, nosotros no somos una entidad bloqueante, al contrario, ustedes saben cuál es el objeto adicional de nosotros, y es proveerles a ustedes de un acompañamiento técnico, de una mejora continua en términos de su competencia demostrada. Entonces, para nadie pues es muy bueno tener que llegar a este punto, pero pues las reglas de acreditación prevén este resultado en caso de no dar cierre a las no conformidades o no presentar en término el plan de correcciones. Importante, la oportunidad. Hemos visto que muchos casos, ¿sí? No tengo aquí pues el dato exacto, pero pues es un caso recurrente, las suspensiones de acreditación se dan por temas de tiempos, ¿sí? Por falta de oportunidad. Entonces pues el mensaje es no lleguemos a ese momento, actuemos de manera oportuna. Listo. Bueno, ese es el primer tema. Continuemos, el tiempo apremia. Bueno, el siguiente tema tiene que ver con ese top de las no conformidades más representativas en los últimos 3 años, ¿vale? Normalmente presentamos un top 5 de no conformidades, pero aquí hemos incluido o hemos ampliado ese top para tener un panorama mucho más amplio y lo hemos presentado, o lo vamos a presentar en este momento, un cuadro comparativo con los últimos años. Y empezamos a analizar uno por uno, si les parece. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá en este gráfico? Inicialmente en el lado izquierdo tenemos una gráfica de líneas de tendencia, donde cada una de las columnas son los años 2020, 2021 y 2022. Y las líneas que ustedes ven en colores,
pues son precisamente los requisitos más incumplidos, por así decirlo, más representativos dentro de los hallazgos presentados en todas las evaluaciones. Estos datos se encuentran basados en un total de servicios prestados, que eso es lo que ustedes ven en la parte derecha, en un cuadrito que dice evaluaciones ejecutadas, ¿vale? Evaluaciones de cualquier índole, otorgamiento, renovación, seguimiento, extraordinarias, de ampliación, todas están conjugadas acá. Entonces, pues de todas esas 2.605 evaluaciones en estos últimos años, pues lo que hacemos es empezar a contar las no conformidades y miramos cuáles son esos requisitos que están dentro del top. Entonces, los requisitos más representativos, que pues seguramente no es una sorpresa para los compañeros que están en la charla, es, primero, tenemos el numeral 711 de la norma ISO IS 17020, que tiene que ver con los métodos y procedimientos de inspección. Recordando un poco que este requisito tiene que ver con la necesidad o más bien la obligación del CDA en aplicar procedimientos y métodos conforme los requisitos normativos, ¿vale? Es del 711. En el segundo nivel tenemos el 713, que tiene que ver con los métodos y procedimientos de inspección no normalizados, ¿sí? Recordando que las normas técnicas aplicables a los CDAs, no en todos los casos tenemos el cómo realizo un ensayo o determino algún incumplimiento dentro de la inspección. Para este caso, la norma, lo que dice en el numeral 713, es que el CDA debe procedimentar estos métodos no normalizados. Entonces, ahí tenemos como segundo nivel esa parte. Como tercer nivel tenemos el numeral 613 de la norma. Tiene que ver con el recurso personal y particularmente con que pues el personal dentro del proceso de inspección debe tener un conocimiento satisfactorio, una experiencia adecuada, calificaciones adecuadas. Bueno, ahí ustedes pueden acceder a la norma y ver a profundidad, en detalle, ese requisito. Luego, como el número 4, tenemos el 623, que tiene que ver con instalaciones y equipos, recursos, instalaciones y equipos. Y el 623 particularmente se refiere a esa adecuación continua de las instalaciones y los equipos, ¿vale? Luego tenemos el 744, que tiene que ver con la calidad, la claridad, ¿sí?, de la información que se encuentra dentro del informe o certificado de inspección. Y finalmente tenemos el 626, que tiene que ver con la calibración de los equipos que se consideran de influencia significativa en el proceso, ¿vale? Y todo pues conforme a un programa de calibración. Entonces, esos son los requisitos más representativos. Tenemos igual información, estadística sobre los demás requisitos, pero pues lo ideal en este momento es ver un panorama general, no particular, pues para que todos conozcan en términos de hallazgos o de requisitos de la norma cómo se encuentra el sector, ¿vale? Y bueno, y en la parte de abajo en el gráfico tenemos los datos del corte a 30 de junio del presente año. No lo pusimos dentro del gráfico comparativo, puesto que todavía no ha acabado el año 2023 y tendríamos una comparativa errada, o sea, no es equivalente. Entonces miremos rápidamente qué se logra observar de estos aspectos. Entonces, el primer requisito, que es el 711, vemos que en el año 2020 pues, se declararon 240 no conformidades en total, en el 2021 333 y en el 2022 329. Sí, es un número representativo. Tengan presente también que año tras año el total de evaluaciones va creciendo. Y esto pues por una razón evidente, y es que cada año tenemos más organismos nuevos acreditados, más CDAs acreditados. Entonces, del año 2020 al 2021 tenemos un incremento importante de hallazgos frente al 711 y frente al 2022 bajamos 3 puntos nada más. No obstante, pues recordar, para el 2022 tenemos más número de evaluaciones. ¿Qué significa eso? Pues que para el 2022 el comportamiento de este requisito pues fue, digamos que, más favorable, es decir, menos hallazgos se declararon frente a ese requisito, ¿vale? ¿Qué más tenemos? En la línea gris tenemos el 713, igual tenemos un crecimiento importante entre el 2020 y 2021, pero para el 2022 tenemos un decrecimiento muy marcado en este numeral. ¿Esto qué significa? Pues que los organismos
ya logran documentar adecuadamente sus procedimientos que no se encuentran normalizados. Esa tendencia a la baja es notoria aquí en este gráfico. El siguiente requisito pues sería el del tema de personal. Por su lado, este sí ha tenido un incremento importante en los 2 años, en el 2021-2022. Entonces, pues acá fundamental que los participantes revisen al interior cómo se encuentran sus organismos en estos términos de formación, calificación, experiencia, para anticiparse, por supuesto, a las evaluaciones de seguimiento próximas que ONAC tenga preparadas. Luego en verde tenemos el 623 sobre adecuación continua. Tenemos un crecimiento cada uno de los años, pero pues no es tan marcado como el anterior requisito, pero pues se sigue manteniendo en el tiempo. Luego en color morado tenemos el 744 en relación con la calidad de la información que se presenta en los informes o en los certificados de inspección. Este pues, si se dan cuenta, tiene una tendencia a la alza muy marcada, creo que es el requisito que más tendencia a la alza ha tenido para el último periodo 2022. Si se dan cuenta, para el año 2023 a 30 de junio ya tenemos 73 hallazgos, un primer semestre, hacemos una especie de extrapolación, cosa que pues, no es válida porque los organismos son diferentes en un semestre y otro. Tendríamos pues también una marcada presentación de este requisito para el 2023. ¿Listo? Y bueno, finalmente tenemos el hallazgo de instalaciones y equipos que tiene que ver con la calibración de los mismos. Este pues es un requisito que no hace falta entrar en detalle. Hemos visto pues aquí que hemos tenido una gran disminución de incumplimiento frente a esto, que significa que los organismos hoy en día demuestran su trazabilidad metrológica, aplican adecuadamente sus programas de calibración. Claro, no en todos los casos, igual tenemos algunos hallazgos, pero se ve que en términos generales el esquema ha mejorado mucho en esos términos. ¿Vale? Bueno, este informe es un nuevo formato. Ustedes venían acostumbrados únicamente a ver una dimensión del año, pero pues cuando tenemos estos comparativos, creo que el valor frente al dato es mucho mejor. Lo tenemos para CDAs, estamos construyendo este mismo informe para los demás esquemas, y pues a final de año pues ya tendríamos otro cuarto punto de comparación para tener ya un total de 4, y ya se va marcando pues una línea mucho más evidente, ¿no? Más clara sobre la tendencia. Y bueno, esto en cuanto al top de no conformidades, y sigo. Bueno, en relación con la determinación de los alcances de acreditación, este tema pues ya ha sido frecuente en este tipo de espacios, en todos los espacios en los que podemos interactuar con nuestros CDAs. Traemos este tema porque siempre, o sea, nunca sobra aclarar nuevamente la forma en que ONAC ha definido los alcances. Se han presentado dudas, se han presentado ambigüedades, y pues particularmente por una serie de comunicados o información que ha pues, expuesto el dueño del esquema en el sector tránsito frente a la tipología. Entonces, ONAC siempre dará las claridades desde el rol de la acreditación, desde el funcionamiento de la acreditación, cómo es que se determinan dichos alcances. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos. ¿Cómo llega un alcance a un certificado de acreditación? ¿Sí? Esto de pronto son elementos, conceptos básicos, pero de ahí parte todo el tema. Un CDA, ¿sí? Un empresario, dueño de un centro de diagnóstico automotor, solicita de forma voluntaria, se acerca a ONAC de manera voluntaria para que lo acreditemos, ¿sí? Para que nosotros a través de una serie de evaluaciones pues logremos confirmar que el organismo que ha declarado que es competente realmente lo es. Pero pues tiene que, esta declaración de competencia que imparte ONAC tiene que determinarse a una actividad específica, ¿sí? A una actividad específica. Aquí es cuando los CDAs llegan a ONAC, se acercan y dicen, miren, yo me quiero acreditar en la inspección de motocicletas de 4 tiempos. Perfecto. Entonces, todas las programaciones, todo el proceso de acreditación se enfoca en ese alcance que solicita voluntariamente el CDA. Luego de eso, pues cuando ya el organismo solicita, pues inicia todo el proceso de evaluación con base en la norma 17020, puntualmente en ese alcance que el organismo nos ha solicitado.
por ejemplo el de motocicletas 4T, pues todo el proceso, la cotización, la determinación de los tiempos, la competencia de los evaluadores, todo se enfoca en ese alcance que nos han solicitado. Y finalmente, si el proceso finaliza con éxito, pues la decisión de acreditación se toma en función de ese alcance que se solicitó y que se evaluó, ¿sí? Y es el que queda allí plasmado en el certificado de acreditación, ¿vale? ONAC de ninguna manera le dice a un CDA, mire, usted se debe acreditar en motocicletas o en vehículos livianos o en pesados, no. Eso es una solicitud que nos realiza el mismo CDA. Listo. Bueno, ahora, sobre digamos que los tipos de alcances que tenemos en este esquema. Recordando que este esquema es de interés específicamente nacional, ¿cierto? Este esquema de acreditación o este servicio dentro del portafolio de servicios que tiene ONAC fue creado para suplir esta necesidad puntual del Ministerio de Transporte, ¿cierto? Que es la acreditación del Organismo de Apoyo al Tránsito, CDA. Entonces, la definición de los alcances coinciden, o más bien se nutren de las disposiciones que da el regulador. ¿Sí? En este caso, la resolución 6589 del 2019. ¿Sí? Anteriormente, pues existen otras resoluciones, pero esta es la actual. ONAC no crea tipologías de vehículos, no crea alcances específicos para este esquema, ¿Listo? Entonces, nuestros alcances se definen en función de esta resolución. Bueno, tenemos la clasificación de los CDAs, A, B, CD, ¿sí? Y allí en cada clase de CDAs, pues tenemos la tipología de vehículos que puede inspeccionar el respectivo CDA. Tenemos la clase A con las motocicletas, ciclomotor, motociclo, perdón, es decir, vehículos de 2 ruedas. Clase B, pues tenemos livianos, motocarros, tricimotos, bueno, ahí ustedes ven las tipologías. En clase D, pues esta línea mixta donde tenemos cualquier configuración de vehículos y tenemos la clase, perdón por esto aquí, la clase C, que ya son los vehículos pesados, ¿sí? Aquí importante, esta resolución 6589 no trae, digamos que trae esta organización, es muy clara, incluso tiene tabulada esta información, es muy clara al dar las directrices sobre qué CDA puede hacer, qué inspección, en qué tipo de vehículo, y sobre todo en la parte final y concluyente de esta resolución, se menciona que el CDA, si es clase A o clase B, o tiene alguna tipología en determinado vehículo, pues deberá realizar la inspección específica en la norma técnica colombiana aplicable a esa tipología de vehículo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una acreditación en motocicletas, pues la norma técnica correspondiente para motocicletas será la que yo aplique dentro de mi proceso de inspección. Si yo tengo un cuadriciclo, pues será la norma técnica aplicada para cuadriciclos. Si es para pesados, y así sucesivamente. No trae ninguna excepción. Y como no trae ninguna excepción, pues ONAC entiende que esa es la manera en que el regulador quiere clasificar a los CDAs y por ende lo incorpora dentro de los alcances de acreditación, ¿vale? Entonces ya, digamos que reitero y pongo en mayúsculas esta información porque pues más adelante quiero tocar un tema de ambigüedad que se ha generado en los últimos 2 periodos. Y bueno, finalmente abajo tenemos una nota y es que las líneas de revisión para motocicletas, ciclomotor y motociclo, es decir, clase A, de 2 ruedas, obtienen alcance de acuerdo con las motorizaciones 4 tiempos, 2 tiempos eléctrico e híbrida, las cuales pueden ser conjuntas o independientes. Para los demás tipos de vehículos, no, el regulador no clasifica el alcance en estas motorizaciones, ¿vale? Y ahorita, pues, eso lo vamos a aterrizar en el siguiente tema sobre vehículos eléctricos. ¿Qué más? Bueno, entonces el regulador dijo, en la resolución que ya vimos, dijo, bueno, en función de la tipología y la línea de vehículo, pues el CDA deberá aplicar la correspondiente norma técnica colombiana para la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes. Entonces las normas técnicas que tenemos hoy en día son las que ustedes ven en pantalla, ya son muy conocidas por ustedes, la NTC 5375, livianos, pesados, motocicletas, motocarros, y tiene una definición de esos vehículos. Luego la NTC 6218, cuatrimotos, motociclos, cuadriciclos, y tiene una definición específica para cada tipo de vehículo, y la NTC 6282 para ciclomotor y tricimoto. Entonces,
desde el punto de vista de la lógica del proceso de acreditación, recuerden cómo se solicita, cómo se programa de evaluación, cómo se evalúa, cómo demuestra el CDA que es competente, cómo se acredita el CDA, pues hay que garantizar que haya coherencia en estas normas técnicas colombianas. Entonces, por ejemplo, si ONAC recibió una solicitud de un CDA para motocicletas 4 tiempos, ¿cierto? Se programa el servicio en ese alcance en motocicletas 4 tiempos, se evalúa al organismo en motocicletas 4 tiempos y se toma una decisión de acreditación en motocicletas 4 tiempos. Estas motocicletas 4 tiempos pues quedarán con un referente NTC 5375, ¿sí? Y así queda su acreditación. Si un CDA realiza, por ejemplo, una inspección a un mototriciclo, ¿sí? Con base en la NTC 5375, con la acreditación únicamente en motocicletas, pues acá tenemos una incoherencia de todo lo que les comento y este organismo está actuando por fuera del alcance de acreditación, lo cual se considera un incumplimiento grave a las condiciones de acreditado, a las reglas de acreditación, ¿sí? ¿Por qué es grave? Pues porque esto daña de alguna forma el equilibrio que se busca en la infraestructura de calidad en los CDAs, ¿sí? Y adicionalmente, pues ya les he explicado un poco cómo viene esa lectura normativa y reglamentaria del Ministerio de Transporte al respecto. Entonces, esto importantísimo tenerlo presente. ¿Por qué? Porque, pues dentro de este proceso, o sea, entendemos todos que en esta infraestructura de seguridad vial actuamos, o más bien interactúan muchos actores, ¿sí? El Ministerio, la Superintendencia, los CDAs, el usuario, el RUNT, ONAC, etcétera, etcétera. Y dentro de este sistema, de este ecosistema, mejor dicho, suceden muchas cosas. Entonces, una de las cosas a las cuales se han enfrentado los CDAs y les ha generado duda es la tipología del vehículo que ha quedado consignada en la licencia de tránsito, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que, y sobre todo con el tema de los años, anteriormente algún vehículo se clasificaba o quedaba registrado en su licencia de tal manera, pero por definición normativa es otra tipología, ¿sí? Estos casos ya están considerados en la normatividad y los CDAs deben tener muy presente esa normatividad cuando se les presenten dichos casos, ¿sí? La primera normatividad que traemos, que habla al respecto, es la resolución 11355, ¿sí? Y aquí se dice en el artículo 12, literal E, que el CDA pues, debe reportar ante las autoridades competentes las inconsistencias que se presenten entre la información documental del vehículo frente a la confrontación física del mismo, ¿vale? Eso lo importa. Ya incluso el regulador dijo, bueno, puede ocurrir que un vehículo esté mal clasificado o haya alguna información extraña o incompatible con su naturaleza, con su tipología. Frente a eso, pues ya el CDA deberá adelantar esta actividad que nos dice la resolución que se emitía por el Ministerio. ¿Qué más tenemos? También las normas, la norma que aplica para los organismos, para cualquier tipo de organismo de inspección, y los CDAs pues, son un organismo de inspección y se acreditan con base en esta norma, también trae consigo información muy clara frente a estas ambigüedades, por así decirlo, ¿sí? El primero es el numeral 721, dice que el organismo de inspección debe asegurarse de que los ítems y muestras a inspeccionar poseen una identificación única, con el fin de evitar toda confusión respecto de la identidad de dichos ítems y muestras, ¿vale? El 722 dice, el organismo de inspección debe determinar si el ítem a inspeccionar ha sido preparado para ser inspeccionado. Y finalmente, y la más relevante en estos temas, es el 723, y dice, toda anormalidad aparente notificada al inspector u observada por él debe registrarse. En caso de duda sobre la idoneidad del ítem para la inspección prevista o cuando el ítem no se corresponda con la descripción suministrada, el organismo de inspección debe ponerse en contacto con el cliente antes de continuar, ¿vale? Entonces, estos son requisitos de acreditación y por ende ONAC evalúa el cumplimiento de estos requisitos. Si el organismo no da cumplimiento, pues tenemos un hallazgo de tipo no conformidad y pues un proceso también de revisión de lo sucedido, ¿sí? Esto muy importante. Entonces, ONAC es consciente
que todos nuestros CDAs, más de 739 CDAs, si no estoy mal, son organismos que tienen mucho conocimiento, han demostrado a través de una serie de procesos y de evaluaciones que son competentes para esta actividad. Entonces no nos queda ninguna duda que ustedes conocen muy bien la tipología de los vehículos, sin perjuicio de confusiones en la identificación de las licencias o cualquier otra documentación que esté al margen, ¿sí? Entonces, importante, ustedes pues son conocedores, tienen sistemas de gestión muy robustos, sobre todo en la selección y en la parte inicial del proceso de inspección. Entonces, un llamado de atención para que sigan siendo fuertes en este aspecto, sigan siendo muy juiciosos, pues para que esto no ocurra y la ambigüedad generada por este tipo de documentación no genere desequilibrio en el ecosistema de la seguridad vial y sobre todo en la competencia de los CDAs para inspeccionar diferentes tipos de vehículos, ¿vale? Entonces, eso como mensaje final. Bueno, entonces, hace un rato hablé sobre los vehículos eléctricos, también quiero dar una aclaración sobre esto. Hemos visto muchas consultas, sobre todo en los organismos nuevos, todavía confusiones sobre el tema de vehículos eléctricos, entonces pues traer a colación la circular que emitió el mismo regulador y volver a dar como la información. Entonces, ¿qué dijo el regulador en relación con los vehículos eléctricos? Bueno, no fue una circular, fue una resolución. En esta resolución que ustedes ven en pantalla, dijo el regulador lo siguiente, artículo 6, parágrafo 2. Los CDA realizarán la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes a los vehículos eléctricos, utilizando la acreditación otorgada por ONAC, siempre y cuando cubra el tipo de la línea y clasificación correspondiente, sin requerir actualización específica de alcance para la revisión de vehículos eléctricos, con excepción de lo dispuesto para motocicletas, ciclomotores y motociclos. Es decir, para categoría A, vehículos de 2 ruedas. ¿Qué significa esto? Si el CDA requiere inspeccionar una motocicleta eléctrica, deberá solicitar la ampliación de alcance, la actualización de alcance para ese tipo de vehículo, ¿sí? Motocicleta, ciclomotor o motociclo. Esto para que dentro de su alcance de acreditación quede específico que la competencia está demostrada para vehículos eléctricos en esas tipologías. Para los demás, livianos, pesados, etcétera, todas las categorías que ustedes ya conocen, el organismo, si tiene ese alcance en livianos o pesados, o bueno, estas tipologías, podrá realizar la inspección de los vehículos eléctricos dentro del marco de la acreditación, sin requerir la actualización correspondiente o una evaluación previa de una para ello. Listo, esta resolución tiene más información, ustedes la pueden revisar. Y bueno, creo que es bastante claro. De todas formas, si ustedes en los casos puntuales del día a día encuentran dudas que este slide o esta resolución no les pueden aclarar, los invitamos a que consulten directamente o con el regulador, si tiene que ver con esa resolución o la tipología de vehículos, o con ONAC para la prestación del servicio de acreditación. ¿Listo? Bueno, esto por acá. Bueno, y el último tema, que bueno, vamos bien de tiempo. El último tema tiene que ver con la tipología de los documentos de ONAC de interés general. Entonces, debo decirlo, pues, de un tiempo por acá, ONAC inicia, o más bien construye un canal de comunicación a través de unos documentos técnicos formales que se llaman notas técnicas externas. Esto, bueno, la razón principal, y debo decirlo, no creo que no hay nada malo en ello, es pues el requerimiento de parte de los gremios sobre claridad frente a la prestación del servicio, ¿sí? Entonces nosotros usualmente dábamos la respuesta de las dudas o de la aplicación de determinados elementos del proceso de acreditación por teléfono, por correo, a través de reuniones. Y pues bueno, llegó un momento en que pues, ambas partes dijimos, bueno, hagamos algo, empecemos a presentar a través de documentos públicos esas instrucciones que pueden ser o transversales para todos los esquemas de acreditación o particulares para algún esquema de acreditación. Y esto pues también para que el organismo quede tranquilo. Pues, por ejemplo, si en algún tipo de reunión con la administración de una se le da una claridad al organismo, pues él se va tranquilo y luego en la evaluación el equipo evaluador aplica otra cosa, pues ya con este tipo de documentación los organismos tienen
el soporte y esta información pública, pues para que no haya ninguna confusión. Entonces, esto ha sido una campaña muy buena, pues muy interesante. Cada vez que hay actualizaciones normativas, cada vez que cualquier esquema de acreditación requiera comunicar algo de forma previa a los organismos o pues una regla clara a todo el esquema, pues se crea un documento de estos y se publica. Entonces, pues ha sido una labor muy interesante. Entonces, en este espacio lo que voy a hacer es tratar de explicarles cuáles son esas tipologías de documentos que son de interés para los CDAs, por qué se utiliza determinada tipología, en qué casos. Y pues bueno, ahí les quedará a ustedes para que lo puedan, pues cuando ya lo entiendan, pues puedan ver en nuestro portal web el BADME como la base de datos de documentos de ese estilo y pues ya sepan cuál es cuál, ¿no? Bueno, lo primero, como lo dije hace un rato, pues tenemos la tipología notas técnicas externas, tiene el código NTE, siempre en el título de los documentos, luego seguido de codificaciones propias de ONAC y de la fecha o el año en la cual fue emitida. Entonces, la nota técnica externa, por definición, dentro de nuestro sistema de gestión es lo siguiente, es un documento que amplía y detalla aspectos específicos del proceso de acreditación y que por lo general ajusta el proceso de acreditación para actividades o alcances específicos. Recogen políticas definidas o adoptadas por ONAC en determinadas áreas. Y aquí importantísimo, ninguna nota, o sea, una nota de estas no tiene por objetivo de ninguna manera suplir los requisitos de acreditación o los procedimientos o las reglas de acreditación, para nada. Lo que hacen es complementar, ampliar, detallar, ¿sí? Algo puntual dentro del proceso de acreditación. Y esto pues precisamente con el ánimo de que las reglas estén claras para todos, los detalles, tanto para los organismos como para los evaluadores, también como para la administración, quede claro este tipo de aspectos. Pues esta nota técnica se utiliza para muchos temas. Particular, les traemos un ejemplo acá, la NTE 3.319, que es sobre la entrega al registro del plan de correcciones y acciones correctivas y seguimiento en evaluación complementaria. Esto es para los CDAs. Entonces allí estamos dando unas directrices sobre la entrega o no entrega de este plan al final del proceso. Entonces, si dan cuenta, es algo muy puntual para este esquema que venía ocurriendo y lo solucionamos de una forma clara a través de este documento, ¿sí? Y bueno, ustedes ya ahorita al final que revisemos las tipologías, les muestro cómo pueden acceder a estos documentos, pues para que lo tengan muy presente. Ustedes los pueden descargar, visualizar, como mejor lo necesiten. Bueno, otro tipo de documento son los criterios específicos de acreditación. Esto se define como un documento con el cual se complementan los requisitos de los criterios generales de acreditación para un sector o actividad de evaluación de la conformidad, el cual es desarrollado con participación de las partes interesadas y aprobado por ONAC. Estos criterios específicos de acreditación incluso es un elemento que viene de norma, la norma ISO IS 17011 que aplica para organismos de acreditación. Habla en sus numerales sobre la construcción de requisitos específicos de acreditación que complementen los requisitos generales de acreditación. ¿Sí? Un requisito general de acreditación para los CDAs es la norma 17020. Y un criterio específico de acreditación, pues es el CEA 3.001, que ustedes lo ven público en nuestro portal web. Y este CEA, pues, una vez más, no tiene ningún objetivo de ampliar o reducir o modificar algún requisito general de acreditación, sino de complementarlo, ¿sí? Recuerden que la norma ISO IS 17020 es una norma que aplica para cualquier tipo de organismo de inspección. Lo que se les ocurra que el organismo inspeccione, esa norma aplica. Pero para los CDAs se requirió de un desarrollo de un documento que complemente y aterrice los requisitos de la 17020 en el sector de los CDAs de Colombia. ¿Vale? Estos documentos son construidos en conjunto, en un espacio que se llama Grupo Técnico Asesor de ONAC, y dentro de este Grupo Técnico Asesor participan las partes interesadas, ¿sí? Expertos del sector, externos, la superintendencia, el regulador, etcétera, etcétera. Este documento, pues ustedes lo pueden ver, es público también.
Recuerden, es complementario y no modificatorio de los criterios generales de acreditación. Bueno, y así como existe este SEA, pues existen otros tipos de criterios específicos de acreditación, el de trazabilidad, el de ensayos de aptitud. Bueno, para todos los esquemas ofrecidos por ONAC tenemos criterios específicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos las circulares externas, pues es un comunicado oficial escrito de acceso público que ONAC emplea para informar simultáneamente un tema de interés general. Entonces, este tipo de documento, a diferencia de las notas técnicas externas, busca informar de manera transversal a todos los organismos acreditados por ONAC en todos los 15 esquemas de acreditación, ¿vale? Cuando es algo puntual, técnico, de la prestación del servicio de un esquema, pues nos vamos a las notas técnicas externas, ¿listo? Las circulares externas, por ejemplo, son firmadas por el director ejecutivo y tienen un proceso de aprobación un poco más extenso, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de la circular externa que habla de la derogatoria de la circular externa 034 de 2019 sobre la vigencia de la acreditación, que es un elemento transversal, ¿sí? Entonces, eso es principalmente la diferencia de este documento, ¿vale? Entonces, esos son como los tres tipos de documentos que son de interés. Por supuesto, la pirámide documental de ONAC es muy extensa, tenemos muchas tipologías de documentos, pero de interés a este espacio, pues son esos tres, para que ustedes logren identificarlos al momento de acceder a ellos. Hay muchas formas de acceder a esos documentos, ¿sí? Acá les traigo dos. ¿Sí? De pronto al final les comento una tercera, pero pues hay muchas maneras. Incluso en Google ustedes ponen así el nombre, NTE, de tal tema y les aparece, allá así de fácil. Pero pues yendo al formalismo, aquí les presento la primera manera. Lo primero es, bueno, ¿cómo consultar los documentos en la página web de ONAC? Tienen que ingresar al portal web www.onac.org.co y en la parte superior a la derecha encuentran el botón que dice documentos. ¿Listo? Ustedes ahí hacen clic y se les va a desplegar una barra de búsqueda. En esa barra, pues ustedes ponen el nombre del documento, les aparecen los resultados que coinciden con esa búsqueda y luego le dan el botón descargar. ¿Listo? Es una manera pues muy simple. La otra, a ver, aquí, es igual. Yendo al botón de documentos, les aparece en la parte, si no estoy mal derecha, les aparece esta ventana que dice filtro de documentos. ¿Sí? Entonces hay una serie de información y pues ahí lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Primero selecciona quién va dirigido el documento del área que lo emitió. ¿Listo? Si en el primer filtro seleccionas la opción de OSE, debes elegir en el segundo filtro el esquema de acreditación que corresponde. Entonces, OSE, CDA. Por último, selecciona qué tipo de documento quieres ver y o el año de publicación. Entonces, quiero una nota técnica, quiero una circular, quiero un criterio específico de acreditación, etc. Luego, para realizar una nueva búsqueda, usa el botón limpiar filtro. También puedes buscar por el nombre del documento y ya lo vimos. ¿Sí? Y bueno, una tercera forma rápidamente, pues ustedes dentro del portal web van a la sección de CDAs. Ustedes entran por servicios, CDAs, y ahí en la parte inferior, en la parte, ustedes bajan en la página, en esa sección, y en la parte final encuentran los documentos que se han emitido para ese esquema de acreditación. Entonces ahí encuentran notas técnicas, circulares externas, bueno, todo lo encuentran ahí, pues es una búsqueda resumida, pues filtrada, por así decirlo. Y pues bueno, aquí los datos de nuestras redes sociales para que nos sigan. Los contactos de CIPSO ya los di anteriormente. Johnny, tú me dirás si necesitan copia. Ah, bueno, ustedes ya tienen copia de esta presentación también. Si la quieren compartir, con muchísimo gusto, no tenemos ningún problema. Y bueno, ya en este momento quedaría atento a las dudas que se pudieron haber presentado. Johnny, gracias por la invitación nuevamente. No, a ti, Diego, por tu disponibilidad, por la disponibilidad de la ONAD y muy agradecidos porque hayan participado en el evento. Sí, tenemos una serie de preguntas que te voy a comenzar a leer. Nos preguntan, buen día, el tema de maniobrabilidad, ¿cómo se va a evaluar? Ya que hay OSs
que no cuentan con el espacio suficiente para adecuar los parqueaderos. Sí, bueno, el requisito de maniobrabilidad es un requisito establecido en una norma técnica colombiana 5385, que al final sigue siendo un referente de la acreditación. Si nosotros como NAC declaramos dentro de un certificado que un organismo cumple con esa norma, pues todos los requisitos que están al interior pues deben ser evaluados y confirmados. Entonces, en este caso puntual de la persona que nos comenta, nos realiza la pregunta, sería importante, pues, bueno, primero decirles que si no se da cumplimiento a esos requisitos de maniobrabilidad, pues ONAC genera un hallazgo de tipo no conformidad, y si al final del proceso no se subsana, pues el resultado es el no otorgamiento de la acreditación. Sí, eso es, digamos, que lo lógico del proceso. Recordándoles que para el tema de maniobrabilidad tenemos una circular, una nota técnica externa precisamente, donde da una serie de aclaraciones sobre la manera en que nuestros evaluadores evalúan el requisito de maniobrabilidad, ¿vale? Importante, ONAC no tiene ninguna lectura subjetiva de los requisitos, ¿sí? La lectura es objetiva, tal cual como lo expresa el regulador. Incluso tenemos, el regulador y el normalizador, perdón, tenemos pronunciamientos del normalizador frente a este requisito. Y bueno, invitarlos a que accedan a esa norma técnica, perdón, a esa nota técnica externa. E insistirles, así como el requisito de maniobrabilidad, pues tenemos muchos otros requisitos en las diferentes normas. Si el organismo no demuestra cumplimiento, pues el resultado es evidente al final del proceso. Gracias, Johnny. Ok, de acuerdo. Nos preguntan, ¿por qué cree el ONAC que las no conformidades de personal e informes de inspección y certificados son las que más crecieron en el último año? ¿A qué se debería esa situación, Diego? ¿Por qué se está incrementando el nivel en las no conformidades por estos dos temas? Bueno, Johnny, primero hago una aclaración. O sea, nosotros normalmente en estos informes, cuando los presentábamos, brindábamos información adicional de las principales evidencias objetivas que sustentan esos hallazgos, es decir, los escenarios que pudieron haber generado esa no conformidad. El tema es, y no lo trajimos acá porque de alguna forma es sesgar los datos que estamos presentando de manera general. El tema es que el incumplimiento, bueno, o más bien, veámoslo desde un poco más atrás. El requisito de la norma establece el qué, ¿vale? El qué. ¿Qué debe cumplir el organismo? Tener esto, tener lo otro, tener un procedimiento, tener inspectores formados, etc. Ahora, el cómo lo crea el organismo, ¿sí? El cómo le doy cumplimiento a ese qué lo establece el organismo dentro de su sistema de gestión. Entonces, ¿qué significa esto? Que podríamos tener muchos cómo o procedimientos o formas de cumplir un requisito como organismos acreditados, es decir, más de 739 CDAs en este momento. Entonces, el por qué se han incumplido de esa forma o por qué tenemos una tendencia a la alza, tenemos mucha información al respecto. O sea, tenemos una variedad de información donde no podríamos establecer una única causa, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hablamos de formación o de conocimiento satisfactorio de por qué se ha incrementado, pues, aunque nosotros lo que sabemos es que tenemos más hallazgos de esa índole, y pues puntualmente pues lo que sucede en evaluación, por ejemplo, el conocimiento satisfactorio. ¿Cómo yo evalúo que un inspector tenga conocimiento satisfactorio? Pues realizando una serie de entrevistas y confirmando que la persona, el inspector o el director, conocen la norma y conocen el proceso del CDA, ¿sí? Eso en cuanto a formación. También nosotros tenemos técnicas de evaluación a través de los registros, ¿sí? Si el organismo tiene una calificación, una experiencia confirmada de sus requisitos de competencia, y vemos en un registro, perdón, de un inspector que no tiene esa competencia o esa calificación, pues es un hallazgo frente a ese numeral. Entonces, lograr tener una única causa que haya generado esto es muy complejo. Igual para el numeral de información de los certificados. ¿Sí? Aquí lo importante, o pronto el mensaje que podemos brindarles es, el sector se desempeña de esta manera y tiene esta tendencia a la alza en esos dos numerales, ¿sí? Entonces, directores de técnicos de calidad, asesores, consultores, revisen muy bien qué está pasando en sus organismos, ¿sí? De forma preventiva, pues para que cuando lleguen a sus evaluaciones no tengamos inconvenientes con esos numerales. Ese es, digamos, que el informe, o más bien la respuesta general
Por otro lado, recuerden, nosotros manejamos una estricta política de confidencialidad, entonces, pues, información puntual de evaluaciones de organismos puntuales, pues no podríamos exponer. ¿Sí? Johnny, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Como mensaje desde la agremiación, ya desde hace unos 5 o 6 años venimos con un programa de formación y actualización, estandarización de conceptos, del cual pertenece también este evento. Indicarle al sector que es muy importante que se den espacios con los inspectores y los directores técnicos de formación, donde se garantice que estos hayan apropiado los conceptos de manera correcta para evitar este tipo de no conformidades. Nos hacen una pregunta. Buenos días, ¿cómo están? Cuando me llega una inactivación, ¿puedo recibir vehículos? No, sí, bueno, vamos a ver. Primero, ese es el gran mensaje que queremos traer. Recuerden que el acreditador, o sea, el Organismo Nacional de Acreditación, no brinda o no genera derechos. ¿Sí? Es decir, nosotros no podemos, ONAC no es quien para decirle a un CDA puede o no operar. ¿Sí? La acreditación, digamos que el fondo de todo esto, al momento en que un organismo recibe su acreditación, se le certifica su competencia a través de la acreditación, el organismo puede utilizar la condición de acreditado, es decir, el uso del símbolo de acreditado dentro de sus procesos de inspección. ¿Qué significa esto? Que si un organismo queda inactivado, el organismo no puede utilizar la condición de acreditado para sus servicios. No la puede utilizar. Y esta inactivación la actualiza ONAC dentro del directorio oficial de acreditados, que es insumo para las plataformas que tiene la Autoridad de Control y Vigilancia. ¿Sí? Pero ONAC directamente no le puede decir a un CDA, puedes o no puedes realizar inspección. Lo que puede decir es, no puedes utilizar la condición de acreditado. Entonces, eso es importantísimo. O sea, doy la vuelta entera a la explicación, porque pues sí se genera desinformación en el gremio frente a qué puedo y qué no puedo dentro del marco de la acreditación. Entonces, si está inactivado, mi sugerencia es corra y complete la información, bien sea documental o el pago del servicio, y en ese momento, si está inactivado, el CEDA no puede utilizar la condición de acreditado dentro de sus quehaceres. ¿Listo? Ok, de acuerdo. Preguntan por acá, ¿qué tiempo tiene Leonard para otorgar visitas a CEDAs pendientes por fundar? Me imagino que debe ser un centro de diagnóstico que está buscando acreditación. ¿Pendientes por qué, Jory? Disculpa. Por fundar, debe ser un centro de diagnóstico que está en búsqueda de acreditación. ¿Qué Ok. tiempos tiene para obtener la visita? Sí, bueno, la acreditación es una sumatoria de etapas, como ya lo hemos venido hablando. La primera etapa es la etapa de solicitud, donde lo importante es que el organismo aporte información y evidencia de cumplimiento de los requisitos de acreditación en esta primera etapa. Lo que hace ONAC en esta etapa es revisar la completitud y la idoneidad de la solicitud. ¿Sí? Si tenemos alguna falencia en cuanto a completitud o idoneidad, pues ONAC le realiza un requerimiento al organismo que está presentando la solicitud para que lo responda en un término. El organismo tiene hasta 3 oportunidades para completar, ¿sí? Y todo este tiempo, pues claro, si sumamos el máximo, el incremento máximo de cada uno de estos plazos, pues tenemos un término bastante importante, incluso de más de 45 días. Pero si el organismo con la primera presentación tiene completa la información, pues ONAC tiene 10 días hábiles para revisarla y dar aprobación de la solicitud para iniciar la siguiente etapa. Luego viene la cotización, luego viene la programación del servicio. Entonces tendríamos que entrar a escribir pues, en qué parte puntual nuestro compañero necesita el dato, porque todo el proceso y toda la sumatoria de etapas tienen diferentes términos. Si hablamos en términos generales, un proceso de acreditación completo, desde su etapa de solicitud, cotización, programación, evaluación etapa 1, etapa 2, PCAC, implementación de los 90 días, complementaria y etapa de decisión, puede estar o puede rondar entre los 4 y los 6 meses, ¿sí? Pero eso es muy relativo, porque si se dan cuenta son tiempos compartidos, ¿sí? Unos tiempos son de ONAC y unos tiempos son del organismo. Si el organismo no tiene hallazgos, o, digamos que desde la primera etapa no tiene comentarios a la completitud, realiza el pago rápidamente, encontramos disponibilidad de los evaluadores externos rápidamente,
no tenemos hallazgos de no conformidad, tomamos una decisión dentro de términos, pues estamos hablando de un proceso de 3 meses, ¿sí? Pero si tenemos hallazgos, tenemos, en fin, pues podríamos llegar a 6, incluso más meses dentro de su proceso. Entonces, es muy relativo. Y los términos puntuales, Johnny, como para finalizar, los pueden encontrar dentro de las reglas de acreditación y los diferentes procedimientos del proceso. Cuando ustedes entran a la sección de SDAs dentro del portal web, ahí van a encontrar algo que se llama la ruta de la acreditación. Así que tiene incluso el dibujo es acredita, que es pues, nuestra imagen de la ruta de la acreditación. Y ahí ustedes van viendo paso a paso qué documentos son los que aplican en esas etapas. Y ahí pueden descargarlos, ver los tiempos, la forma en que se presta el servicio, etc. Listo, Johnny, gracias. Ok, acá tengo un grupo de preguntas que sí te relacionan, son 3 preguntas, entonces te las voy a leer las 3 porque son muy similares. La primera, ¿cómo y cuándo la UNAD unifica los criterios con los evaluadores? La segunda, se presenta hoy día que, espérame un momento si entiendo bien, lo voy a tratar de interpretar. Según dice acá, si hoy se presentara un auditor de la UNAC, ¿cierto? Tendría un concepto alrededor de un tema en particular. Un año después ese concepto podría variar por otro auditor. Espero no haberla interpretado mal. ¿Y por qué los CEAs? Esta es la tercera. ¿Por qué los CEAs a modo de escucha no pueden participar de los eventos de estandarización de conceptos? Listo, Johnny, gracias. Gracias por la pregunta, es muy interesante y bueno, creo que es el momento oportuno también para una cuña aquí. Entonces, vamos por partes. Lo primero, ONAC, dentro de su operación interna, por supuesto que tiene armonización de criterios a través de unas jornadas. Nosotros realizamos planes anuales de jornadas de armonización. Tengan presente algo, los evaluadores o auditores, como lo conocen ustedes, son personas externas que le prestan servicios a ONAC a través de un contrato de prestación de servicios previa demostración de su competencia. Entonces, claro, esto significa que dentro de ONAC tenemos una dinámica de manejo de recursos de evaluadores importante. Llegan nuevos, personas ya no, digamos que no dan disponibilidad de servicios a ONAC. Entonces tenemos una dinámica bien interesante. Entonces, por eso nosotros realizamos estas jornadas de manera muy rigurosa. Tenemos jornadas anuales de armonización de criterios por cada esquema de acreditación. Para CDA nos estamos reuniendo entre 2, máximo 3 meses, cada 2 o cada máximo 3 meses. Y aparte de eso, pues tenemos 4 jornadas de encuentro de evaluadores en el año. También tenemos jornadas de encuentro de expertos y jornadas de encuentro de expertos de comités de acreditación. Entonces, eso en conjunto es una serie de espacios, de escenarios donde armonizamos criterios. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, algo importante pues para contarles a ustedes. ONAC ya desde hace un buen tiempo, hace más de 2 años, viene realizando una serie de espacios, eventos en los cuales interactuamos. ONAC interactúa con los CDAs para precisamente armonizar criterios entre las dos partes, ¿sí? Este espacio se le ha definido como una actualidad y tiene versiones anuales y cuando haya demanda de casos puntuales, pues se realizan con mayor frecuencia. En este momento, si ustedes entran a las redes sociales de ONAC, encontrarán, ya que están activas, una serie de encuestas donde ONAC lo que hace es recolectar información del sector. A través de esa recolección de información, pues nosotros nos enteramos si hay dudas, si hay falta de armonía en algún criterio o en la prestación del servicio incluso. Entonces, invitadísimos todos, ustedes pueden ingresar o a Twitter o bueno, ya se llama X, ¿no? O a LinkedIn y ahí ustedes encontrarán esos espacios pues para que nos lleguen esas dudas, esos casos puntuales donde ustedes han visto que hay falta de armonización de criterios, ¿sí? Entonces, pues ya siendo consciente de esta interacción, de esta comunicación fundamental entre los CDAs y ONAC, pues tiene ya institucionalizado este tipo de espacios, ¿sí? Eso de forma sistemática. Ahora, ustedes también invitadísimos a cuando se les presente algún caso de falta de armonización o falta de aplicar, o mejor dicho, cuando el CDA considere que la aplicación de un requisito se da de una manera y el evaluador u ONAC la aplica de otra,
pues invitadísimos también a que utilicen los canales de información con nuestra coordinación sectorial. Nosotros brindamos citas, llamadas telefónicas, respondemos correos electrónicos. Entonces, lo ideal aquí es tener todos un mismo criterio y trabajar pues siempre en esta mejora continua. Algo rápido, recordemos, y esto sí lo hemos dicho en muchas ocasiones, el tema de los criterios a veces termina siendo algo muy subjetivo. Eso no lo hemos visto porque cuando entramos a analizar qué fue lo que ocurrió, perdón, pues se presenta una lectura objetiva del requisito, ¿sí? Entonces nosotros lo que siempre hacemos en estas jornadas pues es siempre aplicar el principio de la lectura objetiva de los requisitos normativos, ¿sí? Ni más ni menos, ni lo que a mí me parece, ni lo que le parece a no, lo que está escrito en la norma técnica colombiana. Entonces, eso es la base para cualquier discusión que podamos tener más adelante frente a falta de armonización de criterios. Y estos casos que se puedan presentar, que un evaluador en algún momento aplicó un requisito de esta manera y al siguiente año de otra, pues una vez más, es cuestión de que entremos, revisemos qué pasó, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que al final pues hay una lectura adecuada, pero pues por cualquier razón suceden situaciones. Algo que nos dimos cuenta es que, claro, tenemos consultores que prestan servicios a los CDAs en diferentes partes del país, a diferentes CDAs, y pues los hallazgos a veces se declaran en uno y no en otro. Pero recuerden que cada escenario es diferente, cada CDA tiene una personalidad diferente. ¿Sí? Geográficamente pueden verse afectadas las cosas, culturalmente pueden verse afectadas las cosas, el tiempo como tal puede también cambiar las cosas. Entonces, esto pues para que lo tengamos todos presente al respecto. Y listo, Johnny. Gracias, esa es mi respuesta. Ok, muchas gracias. Si no se cierra la auditoría complementaria, ¿con qué tiempo me envían la decisión? ¿Y con qué tiempo cuento para solicitar la extraordinaria? Eso porque tengo reacreditación. Uy, bueno, voy a tratar de entender un poco la pregunta. El proceso de acreditación finaliza con la etapa de decisión y cierre del servicio, ¿sí? La etapa de decisión inicia en dos escenarios. Primero, si no hay hallazgos de no conformidad, pues inicia al día del siguiente de la finalización de la etapa 2. Y si sí hay hallazgos, inicia el día del siguiente después de la evaluación complementaria. El proceso de decisión contempla 41 días hábiles para realizar pues toda la etapa. Dentro de esta etapa tenemos muchas actividades. Tenemos una actividad de revisión de informe, que es la más demorada. Si tenemos alguna duda o alguna falta de exactitud en la información del informe, tenemos que devolverla hasta que se ajuste. Luego de eso tenemos una aprobación del informe por parte de la coordinación sectorial. Luego tenemos una conformación de un comité de miembros, tanto externos como internos de ONAC. Luego cada uno de ellos emite un concepto. Luego de eso se construye un acta que finalmente soporta la decisión. Entonces todo eso dentro de 41 días hábiles. Esto no significa pues que las decisiones no se puedan tomar antes. Nosotros pues al interior entendemos que hay diferentes tipos de decisiones, otorgamientos, renovaciones, seguimientos. Entonces pues nosotros en función también de la prioridad o del impacto de esa decisión pues adelantamos algunas u otras, ¿sí? Entonces decirles eso, el proceso son 41 días hábiles. La pregunta entendí que parte ya de un hecho y es que tienen una decisión adversa o algo por el estilo. Entonces, la decisión adversa, pues el organismo podrá solicitar un levantamiento, por ejemplo, de suspensión, una vez la decisión haya quedado en firme. ¿Sí? Si la decisión queda en firme, hoy el organismo tiene 5 días hábiles para apelar esa decisión adversa y luego esos 5 días hábiles, cuando se haya confirmado la decisión, pues el organismo ya puede solicitar la extraordinaria. Ese fue como el caso que le entendí a la pregunta. Pues no sé si con eso la respondo adecuadamente. Y como ha sucedido con los demás expositores, si la persona cree que la pregunta se debe ampliar o tiene otra, pues estoy seguro que Diego nos aceptará esta inquietud y nos la contestará posteriormente y se la remitiremos al CEA. Nos hacen una pregunta que no es para la ONAD, pero me parece importante contestar. Buenos días para todos. Agradezco su orientación sobre una información que deben de remitir los CEAs a más tardar el 30 de julio de este mes. ¿A quién se le debe presentar la información? ¿A la superintendencia o a CEDI2? Tanto CEDI2 como INDRA les remitieron a ustedes unos formatos. Esos formatos los deben diligenciar anexando una documentación
según cómo está señalado, porque son dos formatos distintos, según cómo están señalados por cada uno de los homologados. Y es el homologado el que le remite posteriormente a la superintendencia, para que estemos claros. Acá nos hacen una pregunta para ti, Diego, sobre un supuesto, porque no tengo confirmación de esta información, entonces hablemos de un supuesto. Si se diera el caso que el proveedor de seguros de responsabilidad civil profesional decidiera no emitir más esta póliza, ¿cómo se daría cumplimiento o qué instrucción le daría el Organismo Nacional de Acreditación a los CEAs para mantener en legalidad a los CEAs? Me explico de mejor forma. Si la aseguradora decidiera no ofertar el seguro, siendo solo una la que lo oferta hoy día, ¿qué pasaría con el cumplimiento de esta norma? Bueno, listo. Yo primero hacer una diferenciación. O sea, yo entiendo la última problemática que hubo sobre esta ley de, no recuerdo el código, 2283, si no estoy mal. Bueno, No, pero no es la 2283, sé que se presta para esa confusión. No, acá estamos hablando es de la que hoy día cumplen los centros de diagnóstico, la profesional. Si vale. la aseguradora que hoy día se actividad decidiera no prestar, se nos plantean ese supuesto, decidiera no prestar ese servicio, ¿cómo sería la interacción entre el CEA y la ONAP para el cumplimiento de esta disposición? Súper, gracias la pregunta, Johnny. Pues miren, primero tenemos una circular externa que habla sobre la disposición de asegurabilidad. Ustedes la pueden encontrar en la página web del año 2021, enero de 2021. Ustedes pueden acceder a ella y revisarla muy bien porque habla para todos los esquemas sobre esta disposición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que ir incluso a la lectura objetiva del requisito. O sea, una aplica lo que diga la norma. En este caso, la 17020. No recuerdo el código, el numeral del requisito, pero habla sobre disposiciones suficientes que debe contar el CDA frente a la responsabilidad por sus servicios de inspección, ¿sí? Entonces, lo que dice ese requisito es que el CDA es quien define la disposición adecuada para cubrir los riesgos originados de su prestación del servicio, ¿sí? Hay muchas formas, hay muchas maneras. Lo importante es que el CDA debe demostrar, ¿sí?, por qué esa disposición es adecuada. La disposición más común que nos presenta la ONAC, pues es una póliza de responsabilidad profesional, ¿sí? Aquí lo que tiene que hacer el CEA es demostrar por qué esa disposición es adecuada y por qué ese monto es adecuado en función de sus propios riesgos, ¿sí? Aquí estamos hablando de un tema de gestión de riesgos importante, porque de pronto los riesgos para un CDA de una línea de motocicletas de un municipio no son los mismos riesgos para un CDA de 10 líneas de inspección en Bogotá. ¿Sí? Entonces el organismo tiene que tener un análisis claro frente a por qué mi disposición es adecuada. Si bien la póliza es la más frecuente, pues disposiciones para cubrir riesgos hay varias. O sea, la norma incluso ejemplifica algunas ahí, ¿sí? Invitadísimos también para que revisen la política de ILAC, la P15, allí también pues ustedes pueden encontrar información. Ahora, si el CDA por sí mismo presenta la póliza de responsabilidad civil profesional que le pide el regulador para su proceso de habilitación o como lo llamen ahora, esa póliza por nuestro criterio específico de acreditación ya se considera adecuada. Pues en esos casos el CDA pues no deberá demostrar que es adecuada. ¿Listo? Entonces eso es importante para que ustedes vean o más bien tengan cómo NAC aborda el requisito. El requisito como tal de la norma 1720 es el punto de partida. Entonces esto es importante. Entonces, si en este caso, si el CDA pues no tiene un proveedor, pero pues me parece extraño porque pues sí hay bastantes, pues él tendrá que utilizar otra disposición, ¿cierto? Y demostrar que esa disposición cubre sus riesgos generados por su actividad de inspección. ¿Listo? Sí, yo creo que acá la pregunta más se basaba en un supuesto, no obstante, pues haremos las indagaciones del caso de por qué se hace la pregunta. Tenemos al parecer una pregunta final, si me confirman los compañeros de ASEAN, tanto Brian como Alejandra, como Yurani, si hay más preguntas, pero tengo esta que no tiene relación, que tiene relación con ONAC de manera indirecta.
Buenos días, quisiera saber si hablaremos sobre la aplicación de la resolución 762, exactamente del intensidad de humo. Recuerden que esta mañana, de manera soslayada, el homologado habló sobre el cuestionamiento al Ministerio de Transporte, pero más importante aún, en horas de la tarde vamos a tener al Ministerio de Ambiente tratando este tema de manera mucho más concreta. Pero se me posibilita preguntarle a Diego si ustedes tienen alguna instrucción o indicación especial a los auditores para los cambios que se deben de dar a partir de este 8 de agosto. No, Johnny, pues normalmente cuando hay una nueva disposición dentro de los referentes normativos de los EDAs, lo que hace ONAG es alinearse a la transición que haya dispuesto el regulador. ¿Sí? Entendemos que han salido una serie de resoluciones, todas han tenido una nota técnica de ONAC que ha explicado cuál va a ser la transición, pero pues la transición normalmente, pues normalmente no siempre es alineada con lo que nos diga el regulador. ¿Sí? Y tal cual como lo expusiste, Johnny, si hay alguna duda de cuándo aplica, de cómo aplica, el regulador que fue el que creó el referente es el que da la pauta. ¿Sí? Si él dice, mire, la lectura es esta y este es el requisito y se transiciona de esta manera, ONAC seguro lo va a hacer de esa forma también. Sí, yo pienso que la mayor inquietud que puede generarse hoy día en relación a este tema con el ONAC es el FUR, ¿no? Recuerda que a partir del 8 de agosto ya haremos medición por densidad de humo y ya no será por opacidad, pero el Ministerio de Transporte a la fecha no ha generado, a la fecha, puede que lo hagan los próximos días, no ha generado un documento donde se haga la variación del documento FUR, ¿cierto? Entonces ese título arriba de opacidad puede ser la preocupación que tenga la persona que está haciendo la pregunta el día de hoy, ¿cierto? Cuando vaya el auditor de la ONAD a inspeccionar el FUR, pues obviamente identificará que se está haciendo medición con densidad de humo cuando el título dice otra cosa. Pero imagino que estamos a puertas de que el ministerio haga la variación que es necesaria para este tema. Listo, Johnny, no sé si hay alguna otra pregunta. No, por el momento no. Muy agradecidos desde la agremiación ASEAN por la disposición de la ONAD, por la tuya, Diego. Estos eventos los consideramos de total relevancia para que se den acercamientos entre las entidades que tienen relación directa con los centros de diagnóstico y que actualicemos conceptos como ha sucedido con tu exposición. Muy, muy agradecido contigo, sorprendido porque este año hemos manejado muy bien los tiempos, agradecerle a los panelistas porque hemos manejado muy bien el tiempo. Vamos a cerrar valga la redundancia, en tiempo. Gracias, Diego, por tu participación. Muchísimas gracias. Ustedes saben que pues, ONAG es un compañero, es un colega de ustedes. Cualquier invitación también que nos den, siempre estaremos allí, pues brindándoles información. Y pues bueno, un abrazo para todos y que tengan buen final de día.